Buenos días, este es un nuevo video tutorial del curso de Operador de Informática para Administración y Gestión del Centro de Formación Laboral número 402, Malvinas, Argentina. Bien, en esta oportunidad vamos a comenzar a ver la planilla de cálculo, ¿sí? En este caso se trata del programa Excel, ¿sí? Microsoft Excel, pero tengan en cuenta que existen un montón de planillas de cálculo. Bien, fíjense. Ni bien abrimos el programa, aparece una gran tabla, ¿sí? ¿Recuerdan la herramienta de Word que estaba dividida en columnas y en renglones? Bueno, ¿sí? Fíjense. En este caso, las columnas tienen asignadas letras y los renglones tienen asignados números, ¿sí? Cada una de estas intersecciones, ¿sí?, se les llama celdas. Y cuando quieren ubicar determinada celda, tienen que nombrar tanto la letra de la columna como el número del renglón. Si yo les llego a decir, no sé, vayan a la celda H5, ustedes tienen que ir, fíjense, H5, tac. Y ahí estamos. Y fíjense, ya cuando seleccionan dicha celda, ya quedan iluminadas las correspondientes, tanto columna como renglón o fila. Bien, bueno. ¿Sí? ¿Recuerdan que cuando usábamos la tabla en Word, en el procesador de texto, ustedes podían modificar el tamaño de las mismas moviendo las líneas? ¿Sí? Ponían el cursor sobre las líneas y van arrastrando, modificando tanto el ancho de la columna como el alto del renglón. Bueno, acá también se puede hacer lo mismo, pero solamente de la línea, ¿sí?, de la división, o sea, la línea que separa las letras o la línea que separa los números, ¿sí? Fíjese, si yo pongo acá el cursor acá sobre la línea que separa la columna C de la columna D, el cursor no me cambia de forma. Pero si yo voy subiendo y me pongo sobre la línea que separa las letras, fíjense cómo cambia el cursor. Se pone una línea vertical, flecha hacia la izquierda, flecha hacia la derecha, ¿sí? Y cuando ven ese dibujo, presionan el botón izquierdo, lo mantienen presionado y van a modificar el ancho. No sé si lo van a querer hacer más chico o lo van a querer hacer más ancho, ¿sí?, más grande. Fíjense. Lo mismo pasa con los renglones, ¿sí? Fíjense, me pongo sobre una línea de un renglón, la que separa el 4 del 5. El cursor no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que me acerco a la línea que separa el 4 del 5, efectivamente. Y fíjense que se coloca una línea horizontal, flecha para arriba, flecha para abajo. Y entonces ustedes pueden modificar el alto del renglón, en este caso, ¿sí? Yo voy a escribir una palabra, ¿sí? Seleccionan, ¿sí?, ya sea con el mouse o moviendo las flechitas del teclado, seleccionan una celda y ya pueden escribir, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que en las herramientas de la tabla tenían una alineación tanto horizontal como vertical? O sea, en vez de izquierda, centro y derecha, también podrían hacer arriba, centro y abajo. Bueno, acá directamente ya lo tienen acá en la pestaña de inicio. Entonces ustedes pueden a la izquierda, centro, a la derecha, abajo, al centro y arriba, ¿sí? Entonces, si lo quieren poner bien en el centro, presionan los dos botoncitos del centro de las dos alineaciones y ya está, ¿sí? Bien, otra cosita, miren, yo voy a escribir algo. Ahí, fíjense. Eso que acabo de colocar, ¿sí?, si bien me está ocupando el ancho de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Me está ocupando el ancho de 13 columnas, pero toda esta información, todo este texto está contenido en la primera celda, en la que es la celda E6. ¿Por qué digo esto? Fíjense, yo tengo la celda seleccionada. Coloco el cursor sobre la línea de la celda seleccionada y fíjense que se coloca
las flechitas, las 4 flechitas. ¿Se acuerdan que cuando aparecían las 4 flechitas, qué pasaba? Ustedes podían mover, ya sea una forma o lo que sea. Bueno, fíjense ahí, botón izquierdo apretado y sin soltar, yo voy a mover, voy a trasladar el contenido que acabo de escribir a otro lado y suelto. ¿Ven que se movió todo? O sea, toda esa información que acababa de escribir, si bien ocupaba el ancho de muchas columnas, estaba dentro de una sola celda. ¿Bien? Después otra cosa. Si bien el usuario en este momento puede ver en pantalla tanto columnas como renglones, si ustedes quieren imprimir esta hoja, lo único que va a salir es el texto, ¿sí? Porque las columnas y los renglones no salen en la impresión. Fíjense, para ver cómo saldría la hoja si voy a imprimirla, me tengo que ir a archivo y tengo que ir clic a imprimir. Y fíjense, acá me está mostrando la vista previa. Es más, como está en vertical, no me está entrando todas las H's que había puesto, solamente aparece la palabra Eduardo, ¿sí? Entonces voy a inicio, fíjense, y acá como fui a la parte de imprimir, estas líneas punteadas me indican dónde termina la hoja. Lo voy a volver a mover al texto, lo voy a poner acá, y ahora sí, por lo menos va a entrar parte, la mitad no entraría. A ver, voy a cambiar. ¿Recuerdan todo lo que tenía que ver con el tema de la hoja, márgenes y la orientación estaba en diseño de página? Acá se mantiene, ¿sí? Voy a cambiar. Voy a poner una hoja oficio. Voy a poner una hoja orientación horizontal. Y ahí sí entraría todo el tema del H. Vamos a chequear. Archivo. Imprimir. Y fíjense que ahora sí entraría todo el texto, pero fíjense, como les dije anteriormente, solamente va a entrar el texto. Si ustedes quieren hacer algún tipo de recuadro, ¿sí? Lo tienen que hacer. ¿Se acuerdan como el tema de en tablas que habíamos visto también el tema de los bordes? Bueno, acá se puede hacer de dos formas, el tema de bordes y sombreado. Seleccionan la celda, se pueden hacer de varias a la vez, pero bueno, vamos a ver. Seleccionan ahí la celda. Fíjense, tanto el grupo se puede hacer de dos formas. Se puede hacer clic derecho sobre la celda seleccionada, clic derecho, me voy a la opción formato de celda, hago un clic y fíjense, me aparece un cuadro, ¿sí? ¿Sí? Un cuadro que tiene 6 pestañas: número, alineación, fuente, bordes, relleno, proteger. Bueno, esta es una opción. Voy a la parte de bordes, selecciono el tipo de línea, selecciono el color de la línea y por último esto donde dice texto, la vista previa. Yo tengo que estar viendo las líneas. Como es una sola celda, con presionar esta que es el contorno alcanza. Y por último, en el procesador de texto, es decir en Word, ¿se acuerdan? Para colorear la celda se llamaba sombreado. Bueno, acá se llama relleno. El color de la celda se llama relleno. Vamos a elegir uno y acepto. Y ahí está. ¿Sí? Fíjense cómo queda la celda. Vuelvo a ir a la vista previa cómo quedaría la hoja si yo lo imprimo. Y ahora sí, fíjense que aparece coloreada la celda y la línea de la misma. ¿Sí? Vuelvo a ir a la pestaña inicio. Puedo hacer lo mismo con esto, porque si yo selecciono esta celda, solamente va a aparecer la línea y colorear esta columna. Si bien está en una sola celda, pero para que quede más o menos parejo, vamos a seleccionar todas las celdas de varias columnas, ¿sí? La otra opción, en vez de hacer clic derecho, formatos de celda, es presionar el menú de los tres grupos. Acá en inicio pueden presionar, hacer clic en el menú fuente o hacer clic izquierdo en el menú de alineación o hacer clic en el menú del grupo número, ¿sí?
¿Se acuerdan que cuando habían hecho clic derecho y después clic izquierdo en formato de celda, aparecíamos en la pestaña número? Es lo mismo que hacer esto. Fíjense, formato de celda, número. Fíjense que la segunda pestaña es alineación y la tercera es fuente. Es lo mismo, yo hago clic acá en el menú alineación, se abre el mismo cuadro pero en la segunda pestaña y puedo hacer clic izquierdo en el menú fuente, va a aparecer el cuadro de formato de celda pero desde la tercera pestaña y después ustedes se mueven por donde quieran. ¿Sí? Elijo otro tipo de línea, elijo otro color, que habías puesto morado, bueno, un azul. Y acá sí, como tengo varias celdas, voy a elegir solamente el contorno, ¿sí? Porque si no, no quiero tenerlas divididas, ¿sí? Solamente que así está todo el texto dentro de un solo recuadro. Y presiono aceptar. Ah, me faltó el color, me faltó el relleno. Vuelvo a ir. Relleno. Color rojo. Y ahí está. Y para chequear cómo quedaría, si yo quisiera imprimir la hoja, y ahí queda, ¿sí? Entonces recuerden que si bien cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de planilla podemos visualizar tanto las columnas como los renglones, al momento de imprimir no va a salir todo en blanco y solamente va a salir el texto que hayan colocado, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos a borrar todo esto. Una opción es borrar todo el renglón. Voy a borrar todo el renglón 14. Voy a colocar el cursor sobre el número 14. Voy a hacer clic derecho y le voy a poner eliminar. Me elimina el renglón, pero el número 14 es como si subiera un escalón, ¿sí? ¡Tac! O sea, los números siempre van a estar. Salvo que uno esconda una columna o un renglón, siempre tienen que estar a la vista. Cuando no vean un número de renglón o una letra de columna, es porque esa columna está escondida, ¿sí? Bueno, fíjense, en vez de borrar acá toda esta gran celda, yo me coloco sobre la letra de la columna. Hago clic derecho, fíjense, y le voy a decir ocultar. ¿Ven? Esto es lo que le decía yo. Siempre tanto las letras como los números tienen que estar a la vista. Si alguna letra de columna o algún número de renglón no está a la vista es porque está oculto, ¿sí? Entonces, para visualizar lo que está oculto, seleccionan las dos que están al lado, clic derecho, mostrar, y ahí aparece, ¿sí? Entonces recuerden, por más que borren una columna o un renglón, el número siempre va a permanecer, ¿sí? Si yo ahora quiero borrar toda esta gran celda, miren, yo voy a hacer clic derecho y lo voy a eliminar. Fíjense, volvió al tamaño, es decir, la antigua columna D, o sea, esta se borra, la C, y esta que es la D se corre y pasa a ocupar la letra C que fue borrada, ¿sí? Por eso se modificó el ancho de la misma. Bien, entonces hago clic derecho sobre la letra, porque si hago clic sobre la celda va a eliminar la celda, pero toda la columna va a quedar. Hago clic eliminar y ahí está, ¿sí? Fíjense, eliminé el contenido de la columna, pero la letra en sí permanece, se cambia, ¿sí? Se van corriendo. Así que recuerden que cuando una letra o un número no está visible porque está oculto. Bien, bueno. Después, otra cosita. Voy a poner 10 acá. Voy a poner un 10 acá. Voy a poner un 10 acá. Tengo 3 celdas, cada una con un número 10. Bueno, entonces fíjense acá, tac, acá. Y voy a ir número, ¿sí? Y voy a hacer clic en el grupo número, o sea, formato, al grupo de, perdón, al cuadro de formatos de celda, la primera pestaña que es número. Si yo estoy hablando de 10 metros, por así decirlo, y le quiero colocar decimales, ¿sí? Tengo que ir, fíjense, tenemos distintas categorías, ¿sí? Y ahora vamos a ver brevemente
algunas, las más importantes, ¿sí? Entonces volvemos. Si yo estoy hablando de 10 metros y le quiero colocar decimales, quiero que aparezcan decimales, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? A ver, yo pongo un 10, coma. Fíjense, me borró los decimales. Ah, una cosita. La coma numérica para Excel es el punto que está en el lado derecho del teclado. Vieron que en la parte derecha del teclado solamente tenemos los números, el más, el menos y un par de teclas más. Bueno, ese puntito que está al lado del 0 es la coma matemática, la coma del número. Si ustedes me hacen coma con la tecla que está al lado de la letra M, cuando quieran hacer una cuenta les va a tomar mal, porque la va a tomar como una coma gramatical, como una letra, ¿sí? Entonces vayan acostumbrándose que la coma numérica es el puntito que está al lado del 0 en la parte derecha del teclado, ¿sí? Y miren, fíjense otra vez, pongo un 10, coma 00, confirmo con la tecla Enter y me borra. ¿Por qué? Porque ya sea esos decimales como son 0 es lo mismo que nada. Entonces, volvemos otra vez. Si yo quiero acá decir 10 metros y quiero que aparezcan los decimales, tengo que venir acá al menú del grupo número, ir a la segunda opción que es número, y fíjense ya donde dice posiciones decimales, siempre predeterminado va a aparecer un 2. Pero ustedes pueden modificar y poner la cantidad de decimales que ustedes quieran. Fíjense, en este momento no hay decimales y quedaría como está en este momento, 10. Pero yo quiero que tenga 2 decimales y confirmo. ¿Sí? Y ahí está. Y ahí tenemos 10 metros, ¿sí? Con los decimales. Ahora, en el segundo, yo quiero decir 10 pesos, ¿sí? Lo mismo. Vuelvo a ir acá, vuelvo a ir a la opción de moneda y aparte de poder elegir los decimales, puedo elegir un símbolo monetario, ¿sí? Un símbolo monetario. Tenemos distintos tipos de moneda, ¿sí? Nos ofrece, fíjense que hay pesos, también creo que está el de dólares, tienen el de euro. A ver, tienen distintas monedas, distintos símbolos de moneda. A ver si está el de dólar. El de dólar tiene que estar, calculo. Estados Unidos, inglés. Bueno, lo tiene como peso, pero tengan en cuenta que tienen un montón de símbolos monetarios. Fíjense acá, es la vista previa como quedaría. Y le dan a aceptar. 10 pesos. Pero también, fíjense, vuelvo a elegir el tercer 10. Vuelvo a ir al menú del grupo número. Voy a ir a contabilidad, a la cuarta opción, ¿sí? Fíjense, también me aparecen los decimales, los dejo en 2 y también me aparecen símbolos monetarios y voy a dejar el peso y la doy a aceptar, ¿sí? Fíjense, con el formato de moneda el símbolo está pegado al importe y con el formato de contabilidad el símbolo está al margen izquierdo de la celda, ¿sí? No importa si la celda es cortita, bueno, cuando le aparezcan muchos numerales es porque falta espacio en la celda para ver el contenido. Entonces le doy un poco más de tamaño, ¿sí? Entonces ahí, fíjense, cuando no importa el tamaño de la celda, siempre el símbolo va a estar pegado al margen izquierdo de la celda, ¿sí? Fíjense, le di un ancho bastante exagerado, ¿sí? Pero para que vean que con el formato de contabilidad, el símbolo siempre va a estar al margen izquierdo de la celda. A la hora de hacer las cuentas, si eligen un formato de moneda o un formato de contabilidad, es exactamente lo mismo, no hay diferencia. El tema es algo más visual solamente, ¿sí? Pero recuerden, el símbolo en formato de moneda está pegado al importe, el símbolo en formato de contabilidad está pegado al margen izquierdo de la celda, ¿sí? Bien. Entonces, otra cosita. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto
la calculadora, brevemente la calculadora de Windows, si bien el más lo usábamos para sumar, el menos lo usábamos para restar. ¿Se acuerda que el tema cambiaba en la calculadora cuando teníamos que multiplicar o dividir? Bueno, la X o el por, ¿sí? La X no es la multiplicación para la calculadora, es el asterisco, ¿sí? Entonces recuerden que para Excel también siguen los mismos principios, por así decirlo, las mismas leyes. El asterisco es el símbolo de la multiplicación, ¿sí? Y la barra opuesta, esta, es la de dividir. Bien, entonces si después ven el lado derecho del teclado, aparte de los números, fíjense que tienen una tecla bastante larga, ¿sí? Que es la suma, el más. Arriba del más tienen el símbolo de restar, el menos. A la izquierda del menos tienen el asterisco, que vendría a ser la multiplicación. Y al lado, o sea, a la izquierda del asterisco tienen la barra opuesta, que es la división, ¿sí? Recuerden, para hacer las operaciones básicas. Bien. Entonces, y ahora vamos a hacer pequeñas operaciones básicas, ¿sí? Lo que tienen que saber, ¿sí? No sé, voy a poner acá un 10. Por acá voy a poner un 20. Por acá voy a poner un 30. Por acá voy a poner un 40. Bien, para hacer una cuentita manual, ¿sí? Lo que primero tienen que seleccionar es la celda vacía donde va a ir el resultado, ¿sí? Ahora quiero hacer una suma. Y a mí se me ocurre colocarlo en la celda L25. ¿Sí? Entonces, 25, ¿sí? Tac, ahí. Entonces, lo primero que tienen que hacer, una cuentita manual, elegir el lugar donde va a ir el resultado. Segunda cosa es colocar el signo igual, ¿sí? Recuerden, tecla mayúscula o shift con el 0, pero el 0 sí, el 0 que está arriba de la letra P. Tecla mayúscula igual. Y ahora sí, lo pueden usar con el mouse, ¿sí? El 10 lo tengo en la celda de D2. Entonces hago clic izquierdo, fíjense, ahí me coloca la ubicación, ¿sí? No me está colocando el 10, sino me está colocando la ubicación de donde está el número 10, ¿sí? Después lo vamos a ver por qué. Pero fíjense, entonces yo lo borro. En vez de hacer clic con el mouse, también lo puedo escribir. Le pongo D2 y fíjense que ya lo marca en azul, ¿sí? Bueno, yo al 10 lo quiero sumar con el 30. Entonces, con el símbolo más y vuelvo a hacer clic en el 30, ¿sí? Le estoy diciendo al programa, haceme tal celda más tal otra y confirmo con la tecla Enter. Y ahí está, entonces 10 más 30 dan 40. Si yo me coloco sobre el resultado, fíjense, esto, ahí me está diciendo cómo llegué a ese 40. ¿Sí? Si ustedes seleccionan una celda donde hay un resultado de algún tipo de operación, arriba, ¿sí? En la barra de fórmula, se llama todo este renglón largo, se llama barra de fórmula, les indica cómo llegamos a ese número 40, ¿sí? Que se hizo de sumar la celda D2 de la celda E13. Bien, entonces recuerden, cualquier operación, primero seleccionar la celda donde quieren el resultado. Punto 2, colocar el igual. Y por último, el tema es hacer la operación en sí, o sea, seleccionar esto y ahora voy a restar. El 30 le voy a restar 20. Enter para confirmar. Y 30 menos 20 es 10. ¿Sí? Entonces, otra vez acá. Pongo el igual. Voy a decir esta celda por, lo voy a multiplicar esta. Y confirmo con la tecla Enter. Presiono, entonces 10 por 40 es 400.
¿sí? Y por último, recuerden, seleccionar el lugar donde va el resultado. Paso 2, colocar el igual. Y voy a elegir el 40 y lo voy a dividir por 20. Y me da un 2. ¿Sí? Y así es como se hace una operación básica, de las 4 básicas, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división. Bien, ahora si necesitan agregarle más números no hay problema, se puede hacer, ¿sí? Eligen dónde va el resultado. Paso 2, coloco el igual. Voy a hacer el 10 más el 20 más el 30 más el 40 y enter. Y entonces 10 más 20, 30. 30 más 30, 60. 60 más 40, 100. ¿Sí? Y si igual si tienen duda, recuerden colocar el y les dice arriba cómo obtuvieron ese número 100. ¿Sí? Bueno, para este primer vistazo de la planilla de cálculo, por hoy lo vamos a dejar acá. La semana que viene vamos a ver otras cositas y ya sí les voy a enviar trabajos prácticos para que empiecen a realizar con el tema de la planilla de cálculo, ¿sí? Espero que les haya gustado, que les haya servido. Estamos en comunicación por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y cualquier duda, ya saben, me llaman y les contesto. Así que tengan muy buen día y que tengan muy buen fin de semana. Nos estamos viendo.